Buenas tardes a todos y todas. Les dejo con la moderadora de esta feria, la doctora Gladys Acosta. Buenas tardes y bienvenidas. Soy la doctora Gladys Acosta, miembro de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación. Mis temas de interés académico son evaluación de políticas públicas, trabajo social, organizaciones sin fines de lucro, tanatología y logoterapia. En la tarde de hoy me acompaña la doctora Sara Rosario Vázquez, miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación, quien nos estará apoyando en los aspectos técnicos de las presentaciones de hoy. Dentro de sus temas de investigación se encuentran internalización de la educación, evaluación e investigaciones institucionales de universidades, planificación estratégica, evaluaciones de actividades en organizaciones sin fines de lucro y construcción de instrumentos de medición. Como parte de esta conferencia regional de evaluación, RELAC 2025, en este eje 4, Feria A, Sistemas Nacionales de Evaluación, tendremos 3 presentaciones. Cada ponente tendrá 20 minutos para su presentación y al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas, respuestas y comentarios. Para estar pendientes del tiempo, enviaremos 2 mensajes por el chat de Zoom privado. Uno cuando falten 5 minutos y otro cuando falte solo 1 minuto. Ahora tendremos nuestra primera presentación, reimaginar la evaluación en Ecuador, fortalecer el sistema nacional para convertir evidencia en acción pública, por la doctora Viviana Lascano. La doctora Lascano es especialista en evaluación de políticas públicas, liderazgo y gestión estratégica. Fue directora de evaluación de políticas públicas en la Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador, donde lideró el proceso de creación de la Plataforma Nacional de Evaluación y promovió el fortalecimiento del rol de la Secretaría como ente rector de la evaluación desde la planificación. Cuenta con amplia experiencia como gestora de sistemas de evaluación, evaluadora de programas y proyectos y es asesor en fortalecimiento institucional. Ha ejercido el liderazgo de la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación y fue integrante del Comité Ejecutivo de la RELAC. Con ustedes, la doctora Lascano. Muchas gracias, Gladys. Buenas tardes con todas las personas que están conectándose. También un saludo para Cristian, para Elixon, para Jeff. Es un gusto para mí compartir estos minutos con todos ustedes para hablar eh, de algo que considero que es muy importante para el país, para Ecuador específicamente, y que creo que puede ser también de utilidad para otras regiones, países. Por favor, ¿me pueden confirmar si está viendo mi presentación? Vemos la primera diapositiva en blanco y Ya. ahora ya vemos a reimaginar. Ok, Perfecto. ya, muchas gracias. Bueno, considero que es importante comenzar por definir qué es un sistema de evaluación, ¿no? Y evidentemente esto implica la participación o la integración de actores, procesos, estructuras en la planificación, implementación y uso de las evaluaciones, ¿no? Que permitan justamente identificar qué también estamos haciendo la política pública. Esto además favorece el aprendizaje organizacional y evidentemente también una gobernanza más transparente y responsable. La OCDE establece 3 pilares para incorporar la evaluación en la política pública. La primera es la institucionalización de la evaluación, que implica precisamente el que la evaluación sea considerada como habitual, que sea parte de las estructuras de gobernanza de las entidades públicas, lo cual también implica que haya un esquema de incentivos, que haya además asignación de roles y responsabilidades y que también los resultados de la evaluación formen parte del proceso de rendición de cuentas. Un segundo elemento es la calidad de la evaluación de políticas públicas. Evidentemente, si hay una buena calidad en los resultados, en la ejecución de la evaluación, pues estos resultados es probable, es mucho más probable que sean incorporados en el proceso de toma de decisiones.
Y en cuanto a impacto, a lo que se refiere es al uso específicamente. ¿Se están usando o no esos resultados? ¿Qué tanto se usa el hecho de saber cómo está ejecutándose la política pública, qué se está haciendo bien, qué se puede hacer mejor? La JEI en el 2013, además, también en función a su experiencia en Botswana, identificó 4 pilares para la construcción de un sistema nacional de evaluación. La visión y voluntad política para impulsar cambios hacia un ambiente orientado a resultados, que implica, evidentemente, que las máximas autoridades dentro de las instituciones, dentro de los países, identifiquen o tengan claridad en los beneficios de la evaluación, de incorporar las evaluaciones en la toma de decisiones. Pero además implica que estos resultados sean difundidos sin importar necesariamente en si les es favorable políticamente o no. El segundo elemento es el entorno habilitador en el que el sistema puede desarrollarse y funcionar a largo plazo, lo que implica que existen datos, existe infraestructura, existe personal que tenga la capacidad de generar información que tenga validez y que permita justamente tomar decisiones de una mejor manera. En lo que refiere a capacidad técnica para proveer información para monitoreo y evaluación, también significa que podamos contar con personal que tenga conocimiento en cómo utilizar la información, en que tengamos también programas dentro del país académicos que puedan fortalecer las capacidades de las personas, del personal, de los funcionarios públicos, de que tengamos también sistemas estadísticos que estén fortalecidos. Y finalmente la capacidad de demandar y usar evaluación, porque de nada serviría que tengamos todos estos otros elementos y que siga sin usarse, sin demandarse la evaluación. Y no solamente implica que esta demanda venga de las instituciones públicas, sino también que venga de la academia, que venga de la sociedad civil, que venga del sector privado. Que en general tengamos como sociedad conocimiento pleno de lo que implica el tener evaluaciones y cómo manejar los resultados de estas evaluaciones. Entonces, considerando estos elementos, pues también creo que es necesario un poco conocer cómo ha sido la evolución del Sistema Nacional de Evaluación en Ecuador en los últimos 20 años, alrededor de 20 años. En el 2008, la Constitución estableció a la evaluación como un principio de la administración pública, también como un deber del Estado, y le otorgó a la función ejecutiva la atribución de realizar evaluaciones, de evaluar. También estableció, definió que es necesaria la participación ciudadana, es obligatoria en la gestión pública y en la planificación. En el 2010, posteriormente, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define qué implica, qué es el seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas, y además establece al ente rector de planificación como el ente encargado de desarrollar los instructivos metodológicos para el monitoreo y la evaluación de la política pública, de la estrategia territorial y todos los instrumentos de evaluación, de planificación que tiene el país. En el 2014, el reglamento de este código crea el Subsistema Nacional de Seguimiento y Evaluación como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Y aquí establece justamente la creación o la necesidad de desarrollar un plan anual de evaluaciones, establece a la Secretaría Nacional de Planificación como ente rector de este subsistema y le otorga una serie de facultades y atribuciones para desarrollar este rol. También le da un rol al Consejo Nacional de Planificación, que es el ente máximo de planificación aquí en el país, para que apruebe el plan anual de evaluaciones. En el 2015 desarrollamos nuestro primer plan, anual de evaluaciones, el cual fue aprobado en dicho año. En el 2016, la cooperación internacional empieza a entrar con más fuerza en el fortalecimiento de capacidades técnicas en evaluación. En el 2017 se crea la primera guía para gestionar procesos de evaluación en intervenciones públicas, pero no fue tan difundido, por lo cual no fue de amplia aplicación en el país. En el 2019 se creó la Plataforma Nacional de Evaluación y se realizaron algunas estrategias, entre ellas justamente empezar con la elaboración, desarrollar el primer esquema, contenido de la norma técnica de evaluación que se terminó aprobando en el año 2023. Entre el año 2020 y 2025 se desarrolló una nueva guía de evaluación un poco más actualizada,
tiene una mayor difusión, ha sido también implementada de una mayor forma y de una mejor forma que la que se emitió en el año 2017. Este año se emitió la guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos, y en el 2023 se empezó a desarrollar la primera evaluación participativa del país, así como la primera evaluación con enfoque ODS. Pero hace unas pocas semanas, por decreto presidencial, se estableció la fusión de la Secretaría Nacional de Planificación con la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete, a partir de lo cual, una vez que ya se implemente esta fusión, se pasará a llamar Secretaría General de la Administración Pública y Planificación. Aún no sabemos qué implica dicho cambio. Esperemos que sea para bien, ya que tendrá una conexión más directa con Presidencia de la República, pero veremos qué es lo que pasa con este cambio reciente. Ahora bien, tomando información del libro de institucionalización de la evaluación en las Américas y de varios estudios que se han realizado, de investigaciones que se han realizado en torno a diferentes países de América Latina sobre cómo han ido desarrollando su sistema nacional de evaluación, así como vemos aquí del INSEE, pues decidí que era importante hacer esta comparación considerando los elementos del AGI. ¿Cómo está el Ecuador en comparación con estos otros países? Colombia, que como ya lo estuvo mencionando brevemente Elixson, que lleva ya muchos años fortaleciendo cada vez su sistema. Chile, que tiene esta vinculación entre la planificación y el presupuesto, que también es muy fortalecido y em, que es un referente a nivel de la región, y Costa Rica, que también tiene un largo eh, peregrinaje en este proceso de institucionalizar el Sistema Nacional de Evaluación, y que creo que tiene muchas coincidencias con Ecuador. Y además también pues con algunos países de África que personalmente lo que me llamó la atención es esta em, incorporación de la sociedad civil, de las redes de evaluación en la toma de decisiones. Entonces hice este análisis comparando cada uno de estos elementos. Y pues en el caso de Ecuador, pues ya he podido mencionar algunos aspectos, como que la Constitución reconoce la evaluación, pero no hay una continuidad política, perdón. No hay una continuidad política, como les mencioné, pues ha tenido una serie de altos y bajos que no han podido hacer que se concreten algunos esfuerzos para institucionalizar el sistema y fortalecerlo. En cuanto al entorno habilitador, existe este plan anual de evaluaciones, existen algunas guías, algunos elementos normativos, pero no tenemos financiamiento. Dependemos realmente de la cooperación internacional. En cuanto a capacidad técnica, existe una alta rotación de funcionarios públicos, es decir, podemos estar capacitando hoy algunos funcionarios y posiblemente el próximo mes ya no estén. Entonces, esto hace además que no se tienen adecuados sistemas de gestión del conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento se va con la persona y no se queda dentro de la institución. Ya mencioné la dependencia de la cooperación internacional, y en cuanto a demanda y uso de evaluaciones, o sea, realmente, como mencioné, la demanda depende mucho de la cooperación, y las evaluaciones que existen, no hay mucha evidencia de que realmente estén siendo usadas para mejorar la política pública. En contraste con Colombia, ¿no?, que tiene este sistema denominado Sinergia, que es respaldado por la Dirección Nacional el Departamento Nacional de Planificación, y que, bueno, mis colegas seguramente lo van a decir con mucho más a detalle que yo, pero en cuanto a entorno habilitador, pues tienen guías, metodologías, marco legal sólido, tienen un ecosistema académico que también refuerza mucho las capacidades del personal, sobre todo vinculado al sector público. Y si bien hay un alto número de evaluaciones realizadas, todavía existe un uso limitado, y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en estos resultados del INSEE en 2024, que es el más alto entre los 3 países, pero todavía hay un esfuerzo que hacer.
En cuanto a Chile, pues hay un liderazgo sostenido de IPRES y esta conexión que existe entre presupuesto y planificación, pues hace que realmente se asegure un mayor uso, ¿no? En cuanto al entorno habilitador, existe una normativa consolidada, metodologías oficiales. En cuanto a capacidad técnica, pues creo que todos hemos podido apreciar la oferta académica amplia que hay en Chile con respecto a temas de monitoreo de evaluación, así como de la aplicación de metodologías variadas. En Costa Rica hay la Agenda Nacional de Evaluaciones, hay un apoyo político variable, pero que de todas maneras es mucho más estable del que existe en Ecuador. Hay un marco legal existente, pero existen ciertos vacíos porque el tema es regulado más por normativa secundaria que por leyes específicas. Hay un apoyo académico por parte de la OSR, de SICAP, que realmente es importante. También están apoyados por la cooperación alemana y en cuanto a uso, pues vemos que hay un segmento desigual de las recomendaciones y vemos que está de todas maneras en una mejor posición de la que está en Ecuador. Y en cuanto a Sudáfrica, pues vemos que hay unas políticas nacionales que son explícitas, hay compromiso gubernamental, al menos cuando recién se estaba implementando, en querer sacar y fortalecer este sistema. Hay planes plurianuales y criterios de selección, de evaluación y en esta selección participan organizaciones de la sociedad civil, redes de evaluación, lo cual hace que justamente haya un mayor involucramiento por parte de la sociedad civil. Capacidades técnicas, hay capacidades en construcción y tienen un fuerte apoyo de CLEAR. Y en cuanto a demanda, algo que ellos los están destacando es el management response público, es decir, hay un resultado de evaluación y también se cuenta con la respuesta por parte de la entidad pública que está involucrada, ¿no? Hay un uso obligatorio de resultados, pero aquí yo creo que hay que hacer un contraste, por ejemplo, en relación a Ecuador, donde también el uso es obligatorio, la ejecución de evaluaciones también es obligatoria, sin embargo, no se cumple. Entonces, no solamente está en que exista la normativa, sino que existan también estos otros elementos como personal capacitado, como recursos económicos que puedan justamente llevar a que se aplique la normativa existente. Y entonces, en función a estos elementos que hemos podido, que les he compartido en este momento, pues he identificado algunas estrategias, mejores prácticas que ya las he venido mencionando de estos otros países y otros elementos que también pudieran ser utilizados e implementados aquí en el país para justamente fortalecer nuestro sistema nacional de evaluación. En primer lugar, es institucionalizar el uso de evidencia como identificando, estableciendo, promoviendo de una mejor forma el que haya una respuesta por parte de las instituciones públicas a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones, pero que su cumplimiento sea realmente obligatorio, que exista un mecanismo de trazabilidad presupuestaria. Claro que esto implica un esfuerzo bastante grande por parte de las instituciones públicas, pero es necesario, es un esfuerzo que se requiere para poder establecer qué tanto se están aplicando estas recomendaciones y cómo estas recomendaciones realmente están incidiendo en la política pública. Y además, hacer esta vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, presupuesto y evaluación, de tal forma que los resultados de evaluación realmente sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo y a su vez en la presupuestación, pero también que el Plan Nacional de Desarrollo, o que mejor dicho, el Plan Anual de Evaluaciones esté alineado al Plan Nacional de Desarrollo. Desarrollar un ecosistema de capacidades que implica como mencioné, la Plataforma Nacional de Evaluación, que es este espacio que nosotros tenemos para interactuar entre los diversos actores del ecosistema de evaluación de aquí del país, que tiene sus altos y bajos. Hay ocasiones y dependiendo del liderazgo, pues hay un mayor involucramiento por parte de los diferentes actores y hay otros momentos en los que no tanto. Y necesitamos que justamente este involucramiento sea sea sostenido y que no solamente sea un espacio para que nos expongan los resultados de ciertas evaluaciones, sino realmente un espacio en el que ese conocimiento que se genera de las evaluaciones realmente pueda ser utilizado, pueda ser compartido y pueda ser un espacio en el que analicemos política pública con base en esos resultados que no solamente sean de evaluaciones de aquí del país, sino a nivel internacional. Creación de redes de aprendizajes entre pares. Sería importante también que
entre entes rectores de evaluación exista una mayor fluidez en la comunicación, en el intercambio de experiencias, de tal forma que el personal de aquí, de la Secretaría de Planificación, pueda un poco conocer cómo se desenvuelve, cómo se realiza este intercambio, esta vinculación entre la planificación y el presupuesto que se realiza en DIPRES, por ejemplo, o en cómo realmente se lleva a cabo el fortalecimiento, cómo ha sido este proceso de sinergia, de tal forma que podamos identificar las mejores prácticas y poder adoptarlas y adaptarlas en la medida de lo posible. Realizar o fortalecer comunidades de aprendizaje, y que eso creo que va más, o tal vez podría ser un esfuerzo que realicemos las redes de evaluación o organismos no gubernamentales, acuerdos con universidades para formación. Aquí en el país realmente no tenemos procesos formativos en temas de evaluación. Hay tal vez una maestría en evaluación, pero que está enfocada básicamente a evaluación de impacto, entonces no a una evaluación que tenga una visión un poco más global, ¿no? Entonces, también es importante que podamos hacer estos acuerdos y desarrollar estos procesos de formación. Y además existe la necesidad de generar estos mecanismos de gestión del conocimiento dentro de las instituciones públicas, sobre todo, ¿no? Porque como le mencioné, hay demasiada movilidad, hay demasiada rotación de personal y el conocimiento se va. Entonces es necesario que podamos generar de manera institucionalizada estos sistemas de gestión del conocimiento, de forma que este conocimiento, estos resultados puedan ser utilizados de mejor forma y el aprendizaje se quede en las instituciones. Preparar al Sistema Nacional de Evaluación para contextos de turbulencia, es decir, estamos en una coyuntura, no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial, en el que hay demasiados elementos que generan una policrisis, ¿no? Y de manera particular en el Ecuador, o sea, estamos viviendo situaciones, estamos viviendo momentos muy complicados que no los habíamos vivido antes. Entonces, estas situaciones realmente nos llevan a repensar ciertas metodologías, ciertas estrategias para realizar evaluaciones. Y creo que es importante que se incorporen estos nuevos mecanismos, estas nuevas tipologías de evaluación en las guías que existen actualmente. Y un elemento adicional es la participación ciudadana. Em, He mencionado en más de una ocasión que en el Ecuador depende mucho el fortalecimiento de la evaluación o qué tanto se participa o qué tanto se hace evaluación o se comparten resultados, depende mucho de la voluntad política. Y si dependemos de eso, posiblemente ese fortalecimiento que permita mejorar la política pública no se dé o se dé en un tiempo muy extenso. En ese sentido, pues es importante, es imperativo que la ciudadanía nos involucremos en la toma de decisiones. Entonces, por un lado, tenemos a que el Estado permita precisamente incorporar representantes de la población beneficiaria en procesos de diálogo, decisión y seguimiento en estos espacios como la Plataforma Nacional de Evaluación. Pero por otro lado está que nosotros como ciudadanía también nos involucremos más en la toma de decisiones por medio de estos procesos formales de participación ciudadana. En el Ecuador tenemos una ley de participación ciudadana que permite justamente la creación, por ejemplo, de observatorios de política pública. Tenemos también la posibilidad de formar parte del Consejo Nacional de Planificación para incidir de alguna manera en la toma de decisiones. Lo complejo sí es el proceso que se tiene que seguir para poder acceder a esos espacios. Pero es importante que nosotros, sobre todo quienes formamos parte de las redes de profesionales de evaluación, hagamos el esfuerzo, hagamos la tarea de poder formar parte, de generar estos espacios de participación para poder incidir en la toma de decisiones, para poder incidir en el fortalecimiento del sistema. Y también podemos ser intermediarios de conocimiento. Los resultados de las evaluaciones pueden ser muy densos para la población en general. Creo que nosotros tenemos el conocimiento suficiente y la experiencia y tenemos el contacto para poder hacer justamente estas traducciones de los resultados de la evaluación en un lenguaje mucho más
entendible para la ciudadanía, pero también podemos ser los generadores de estos espacios de diálogo, de intercambio, de conversación y de análisis de los resultados que se obtienen de esa política pública y poder impulsar, promover el uso de los resultados. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tan excelente presentación de la doctora Viviana Lascano. Ahora tendremos la presentación Panorama de Iniciativas de Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación en América Latina y el Caribe por los evaluadores Cristian Crespo, Marta Clutin, Chantal Aragón, Catalina Zagal y Matías Páez. El representante del grupo es el doctor Cristian Crespo, que tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de California, doctor en política social del London School of Economics, director ejecutivo del Centro CLEAR para América Latina y el Caribe, cuyo foco consiste en incrementar el uso de la evidencia en la región por medio del fortalecimiento del monitoreo y la evaluación, con énfasis en sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en países de América Latina y el Caribe. Con ustedes, el doctor Cristian Crespo. Muchas gracias, Gladys. Bueno, parto por saludar a todos los colegas que aquí nos acompañan, por supuesto a los colegas del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, a Viviana, que nos acompaña de Ecuador, a los colegas de la red de Puerto Rico, de ACEVAL, ¿no? Y por supuesto a los miembros del Comité Ejecutivo de RELAC, a quienes agradezco este espacio de diálogo, ¿no?, regional, que es siempre tan importante, la Conferencia Regional de Evaluación de RELAC, ¿no? Con mucha alegría venimos a presentar esta publicación que hemos trabajado desde el Centro CLEAR para América Latina y el Caribe, que tiene su sede en la Universidad Católica de Chile desde el año 2024, que lo que busca es mostrar la riqueza y diversidad que existe en nuestra querida región en lo que respecta a la iniciativa de fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación. Déjenme contarles un poco cómo surge la motivación de hacer este documento, ¿no? Hace una década, exactamente hace 10 años, se publicó el primer panorama del CLEAR-LAC, ¿no? Un panorama que reflejó con exactitud cuál era el estado de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina, por supuesto liderado por las exdirectoras del CLEAR-LAC, Gabriela Pérez y Claudia Maldonado, ¿no? Una parte muy importante de este nuevo panorama es conmemorar y celebrar, ¿no?, el hito de 10 años del primer panorama emitido por CLEAR-LAC, ¿no? Con una ligera diferencia respecto a esa publicación, que tenía su foco en los sistemas nacionales. Esta nueva publicación tiene su foco en las iniciativas que están a favor, que buscan fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación de los distintos actores que organismos regionales e internacionales, ¿no? Por supuesto la sociedad civil, las redes voluntarias nacionales y regionales de evaluación, ¿no? Cooperación internacional, academia, evaluadores independientes, consultores, entre otros. Siempre, por supuesto, trabajando codo a codo con los gobiernos, que son los principales protagonistas de estos esfuerzos, ¿no? ¿Y para qué hacer esto, no? Porque vislumbrábamos que el tener una visión panorámica podía facilitar o ayudar a una conversación de coordinación y colaboración entre los actores clave que estamos apuntando y contribuyendo a desarrollar capacidades en los distintos países en un contexto como el que estamos hoy, ¿no? Con cierta presión en el sistema internacional, ¿no? Con las iniciativas o con los actores que estamos trabajando en este tipo de iniciativas, ¿no? Y para cerrar también, ¿por qué quisimos hacer esto, no? Veíamos también en esta publicación un esfuerzo de reconocimiento, valoración y celebración de la comunidad de organizaciones y personas que hemos dedicado nuestro esfuerzo al fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación y, por supuesto, al monitoreo, la evaluación y el uso de evidencia en su conjunto, ¿no? Es una publicación también, en esta medida, para celebrar a todos y a todas quienes estamos día a día empujando el monitoreo y la evaluación en América Latina y el Caribe, ¿no? Viviana, en su presentación anterior, me ahorró una parte de esta, ¿no? Cuando enfrentamos el desafío de hablar de iniciativas de fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación, tenemos que hacer un esfuerzo por precisar cada uno de estos conceptos, ¿no?
Entonces, junto a lo que Viviana ya presentó de cómo comprendemos un sistema de monitoreo y evaluación, quería complementar, ¿no? Y eso fue importante en nuestro documento, entender que nuestra demanda por la incorporación de perspectivas inclusivas y participativas que complementen como a lo que tradicionalmente concebimos como un sistema de monitoreo y evaluación ha ido permeando, ¿no? En cómo se conciben los sistemas a sí mismos, ¿no? Y parte de eso lo mostró Viviana en la evolución del Sistema Nacional de Ecuador, ¿no? Y ha sido desde la propia América Latina, ¿no? Que nosotros también hemos ido concibiendo y conceptualizando qué entendemos por un sistema nacional de evaluación, ¿no? Particularmente con todo el trabajo que se ha hecho en el marco del INSE, ¿no? Y hemos llegado a un consenso, ¿no? O al menos a una aplicación práctica que nos lleva a pensar los sistemas nacionales de evaluación en 5 grandes dimensiones, ¿no? Que concuerdan con las 5 dimensiones de INSE, ¿no? Una estructura institucional robusta, la calidad de los procesos y productos, ¿no? Evaluativos, la oferta formativa de servicios profesionales de evaluación, el uso o impacto, como lo mencionó Viviana en su presentación, y la apertura de la participación de actores complementarios al gobierno, lo que en INSE se conoce como los espacios multiagentes, ¿no? Por ende, hay que pensar, que los esfuerzos que realizamos para fortalecer sistemas nacionales de evaluación, ¿no? Se enfocan en fortalecer estas dimensiones de manera complementaria o interactuando con cómo la literatura de desarrollo de capacidad en evaluación también concibe la intervención óptima, ¿no? Que es a través de niveles, ¿no? Fortalecer capacidades individuales en conjunto con fortalecer las capacidades institucionales y en conjunto con un entorno habilitador, ¿no? Y es desde esta estructura o esta conceptualización entonces que empezamos a mirar cuáles han sido los esfuerzos, ¿no? Que han habido en la región en la última década, ¿no? Y antes de entrar a los esfuerzos de las iniciativas de fortalecimiento, ¿no? Naturalmente tenemos que detenernos en los esfuerzos que han existido en las iniciativas de diagnóstico de los sistemas, ¿ya? Por supuesto, el Índice Nacional de Capacidades de Evaluación, el INSE, ¿no? Ha sido seminal, ha sido algo muy importante dentro del desarrollo del campo en América Latina y el Caribe en los últimos años, ¿no? Para quienes de ustedes no están familiarizados con este instrumento, ¿no? Este es apoyado por la cooperación alemana, DEVAL, y el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Y a la fecha cuenta con 10 mediciones en países de América Latina, la que es complementada con talleres de uso luego de cada medición, ¿no? Ya hay varios países, entre ellos, por supuesto, Colombia y Ecuador, que ya tienen más de una medición a través del tiempo, ¿no? Que ya no solo han realizado una, sino que llevan 2 mediciones, o incluso algunos países llevan 3, ¿no? El INSE es un cuestionario en línea, ¿no? Que mide 5 dimensiones y 18 subdimensiones de un sistema de evaluación, y al ser por ende una medición de naturaleza cuantitativa, ¿no? Que propone un sistema ideal, el que en teoría alcanzaría un máximo de 10 puntos, ¿no? En este índice, ¿no? En globalmente y en cada una de sus subdimensiones. En complemento a esta herramienta, ¿no? Tenemos la herramienta del Monitoring and Evaluation System Analysis, ¿no? Que la conocemos por su acrónimo de MESA, que es impulsada por la Iniciativa Global de Evaluación, GEI, que a la fecha se ha aplicado en 7 países de América Latina y el Caribe, con 4 de estos países en el Caribe, ¿ya? Jamaica, Dominica, Santa Lucía y recientemente Trinidad y Tobago, y donde se han aplicado también secciones específicas de este instrumento tanto en Colombia como en Paraguay, ¿no? Por ende, siendo estos 2 países los únicos que tienen una experiencia de aplicar tanto INSE como MESA, ¿ya? Al contrario o de manera diferente, ¿no? A lo que es INSE, ¿no? MESA tiene un enfoque mixto, mucho más flexible para recopilar y analizar información referida a los sistemas de monitoreo y evaluación, ¿no? Se parece más a un proceso de investigación que el INSE, que representa mucho más un proceso, un cuestionario, una encuesta, ¿no? Ambos debo decir que se conciben como un medio, ¿no? Son herramientas o se declaran a sí mismas como herramientas para facilitar el fortalecimiento de los sistemas nacionales, ¿ya? En eso claramente coinciden, ¿no? En esta publicación, ¿no? Lo que tratamos de hacer es que la historia no la contáramos nosotros a través de la publicación, sino también la contaran sus propios protagonistas desde sus voces. Entonces, algo que caracteriza mucho al documento, ¿no? Es que los actores que han sido los líderes o los protagonistas de cada una de estas iniciativas nos contaron los elementos más importantes, ¿no? De lo que ha sido su trayectoria y los desafíos que enfrentan hoy, ¿no? Es así como de la cooperación alemana, ¿no? Juan Carlos Sanz, ¿no? Que ha sido un líder importante dentro de este esfuerzo, ¿no? Nos cuenta que el INSE ha permitido dinamizar y generar reflexiones muy importantes en los países
que están en sistemas de evaluación que llamamos emergentes o en sus primeras etapas, como pueden ser Guatemala o República Dominicana, mientras que en otros países más consolidados, ¿no? Como Colombia, ¿no? O Costa Rica, está teniendo aplicaciones más sofisticadas, ¿no? Lo que luego recogido por Natalia Costa, ¿no? Del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Que por ejemplo ejemplifica el caso de Costa Rica, ¿no? Donde el Mideplan ha tomado la información de INSEE, ¿no? Para insumar indicadores claves de los reportes semestrales y anuales de la Política Nacional de Evaluación del país, ¿no? En tanto, desde una perspectiva del MESA, se reconoce que un atractivo, ¿no? Un aporte importante de esta herramienta, ¿no? Es poder generar una red de actores, ¿no? Que te permite entender, no solo mapearlo, ¿no? Sino entender cuáles son las complejidades de las interrelaciones dentro de ella. Es una herramienta más flexible que va con mayor profundidad, ¿no? Y que tiene un espacio gigante de potencial de complementariedad con MESA, ¿no? También al entregar un análisis contextual, ¿no? Y al permitir que su análisis quizás llamémoslo de carácter más cualitativo, pueda complementar las visiones o las mediciones cuantitativas que provee INSEE, ¿no? Pudiendo con ello, por ende, tener una visión más integral, ¿no? Yo creo que acá el esfuerzo que se ha realizado, el caso que se realizó en Colombia, donde hubo una muy buena, efectivo uso de ambas herramientas de INSEE luego con MESA, ¿no? Probablemente representa el grado ideal de complementariedad entre ambos instrumentos, ¿no? No les quiero... han habido espacios, ¿no? En América Latina y el Caribe, ambos instrumentos o los equipos que estamos trabajando con ambos instrumentos trabajamos de una manera muy colaborativa, ¿no? Pero en otros contextos, ¿no? Fuera de América Latina y el Caribe, muchas veces quizás se han percibido como herramientas que pudieran llegar a competir la una con la otra, ¿no? Cuando tienen un potencial de complementariedad muy alto. Paso ahora a el trabajo que realizamos respecto a dimensionar o a identificar iniciativas de fortalecimiento de los sistemas desde las dimensiones de INSEE, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos acá, ¿no? Entonces, inspirándonos, ¿no? En el trabajo que realizó INSEE, ¿no? Y en mirar cómo fortalecemos sistemas desde la perspectiva de las dimensiones de INSEE, ¿no? Reconocimos 5 casos, ¿ya? Por supuesto hay muchos más que los que aquí muestro, ¿no? Pero quisimos ejemplificar dentro del documento la publicación a través de 5 casos y que estos abordaran distintas dimensiones y que hayan sido realizadas en distintos países, ¿no? Respecto a la dimensión de estructura institucional, ¿no? Es importante reconocer y valorar toda la iniciativa que ha permitido la conformación de un grupo impulsor y de asistencia técnica sostenida en el país, en Guatemala, ¿no? Donde la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, OEBID, ¿no? Ha jugado un liderazgo fundamental. La última semana, ¿no? El país, la CGPLAN, ¿no? Que es el área que encargada del sistema, ¿no? Ha socializado una propuesta de consolidación de marco normativo con todas las instituciones del Ejecutivo y se apresta a emitir un acuerdo gubernativo que le permita dotar de una estructura institucional más sólida al país. Es una noticia, claramente un trabajo que en este momento está viendo fruto y que está avanzando. Yéndome quizás mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Fue muy interesante ver cómo todo el trabajo del Clear Lac con sede en el CIDE en México, ¿no? Fue construyendo una oferta formativa, monitoreo y evaluación de programas que fue ad hoc a las necesidades que la institucionalidad del país demandó respecto a formación de capacidades individuales en aquel momento, ¿no? Entonces, claramente ahí reportamos un caso que se vincula con la dimensión de oferta. Viviana comentó y probablemente se explayó en el caso ecuatoriano con mucha más profundidad de lo que yo voy a lograr hacerlo en esta ocasión, ¿no? Pero efectivamente su presentación destacaba que entre los años 2020 y 2025 en el país en conjunto se realizó un empuje muy sustantivo en la incorporación de evaluaciones participativas con enfoque, ¿no? Vinculada a la ODS, ¿no? Que se vincula a la dimensión de calidad que se reconoce en INSEE, ¿no? Particularmente con unas subdimensiones específicas, que fue un trabajo donde la DEVAL, a través de su proyecto FOSELAC, o EVAL Connect, ¿no? Tuvo un rol bastante destacado, ¿no? En Colombia, ¿no? Y acá nuestros colegas Elixon y Jeff, ¿no? Y quienes también nos acompañan, ¿no? Saben muy bien que todo el esfuerzo que realizó su país a través de la publicación de un COMPES, ¿no? Y la consultoría que ha acompañado ese proceso ha estado enfocado, ¿no? En fortalecer el uso de la evaluación, ¿no? Para la toma de decisiones en políticas públicas del país, ¿no? Y ahí hubo un rol de la Iniciativa Global de Evaluación en acompañar todo el liderazgo del DNP en ese proceso, ¿no? Y finalmente, desde Chile hay una contribución de diversos actores de la sociedad civil, particularmente desde el Centro de Políticas Públicas UC, entre otros varios, ¿no? Que han estado impulsando una mayor
participación e incidencia desde la sociedad civil en el sistema de monitoreo y evaluación. ¿Ya? De nuevo, queremos contarles esto, más allá del reporte de los casos que vimos, cómo esto se narra desde la propia voz de sus protagonistas, ¿no? Donde los entrevistamos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Emil Salim, quien ha sido el líder de OEVID, ¿no? Nos cuenta que efectivamente su intención ha sido establecer un trabajo que permita sentar las bases institucionales del sistema para luego pasar a un trabajo mucho más técnico que permita operacionalizar las evaluaciones, ¿no? En tanto, nuestra querida Claudia Maldonado, ¿no? Nos contó con mucho detalle, ¿no? Cómo efectivamente todo el proceso de creación del diplomado, ¿no? Desde Clear Lake, que tuvo una influencia fundamental, por ejemplo, también con la conformación de ACEVAL, ¿no? Fue un diseño a medida de cómo se ejercía la práctica evaluativa en el país, con cuáles eran los lineamientos que establecía Coneval y la Secretaría de Hacienda del país, ¿no? Para construir un diplomado, una formación académica que estuviera conectado con la práctica real del país, ¿no? Sobre sólidos fundamentos teóricos, ¿no? Andrea Meneses de Deval, ¿no? Cuando básicamente nos describía qué es lo que Deval hace, ¿no? Ella ponía sobre la mesa que claramente el impulso de enfoque altamente participativos que incorporan miradas de género feminista cercanas a los derechos humanos, a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Han sido la agenda que ha impulsado Deval, ¿no? Y que ha encontrado un gran eco de trabajo en Ecuador, ¿no? Y también en Colombia, particularmente con lo que ha sido la incorporación de huella ecológica, que también entiendo ha sido una de las materias que han sido abordadas en estos días, ¿no? Yendo a Colombia mismo, ¿no? En la entrevista, Gonzalo Hernández Licona, ex secretario ejecutivo del Coneval, ¿no? Nos contaba cómo el DNP había identificado, ¿no? Particularmente el vínculo con el Ministerio de Hacienda como una necesidad fundamental, ¿no? Y cómo el DNP estaba trabajando fuertemente en generar un índice de uso de evaluación, ¿no? Que entiendo que va a ser una de las materias que se va a tratar en la sesión que viene a continuación de esta, ¿no? Desde Chile, ¿no? Desde el Centro de Políticas Públicas, Ignacio Larrazábal, su director, ¿no? Ha estado trabajando arduamente en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, que es uno de los entes rectores del sistema, para generar un diálogo fecundo entre la sociedad civil, ¿no? Y las decisiones que se van tomando allí, ¿no? Para un mejor desempeño de los programas, ¿no? Este humilde servidor también es consejero del COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Presupuesto de Chile, ¿no? Que es probablemente el COSOC donde es el espacio multiagente que tiene Chile más cercano a la vinculación de monitoreo y evaluación, donde constantemente me toca estar comentando sobre materias que son propias del diseño del sistema de monitoreo y evaluación. Hace 10 días, de hecho, el viernes pasado, el más reciente de ellos, ¿no? No es un espacio aún que esté utilizado, a mi juicio, en todo su potencial, pero el solo hecho de que exista, ¿no? Que esté esa institucionalidad ya, a mi juicio, es una oportunidad muy, muy relevante, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos luego de esto? Empezamos a mirar las iniciativas desde el nivel que estas abordan, ¿ya? No voy a tener la posibilidad de profundizar en este ángulo, ¿no? Con toda la detención que me gustaría, ¿no? Pero para nombrarles, ¿no? Desde una mirada de generación de capacidades individuales, institucionales o del entorno habilitador, también identificamos un conjunto de iniciativas como EVALLAC, Excel, ¿no? Toda la oferta de cursos que tiene el ILPE-CEPAL, ¿no? En el foco individual. En el foco institucional, el trabajo que realizó JPAL-LAC, particularmente en la creación del MINEDULAB en Perú. Estudios regionales de amplio alcance que generan información clave para la toma de decisiones, como el ERCE, ¿no? En un esfuerzo entre UNESCO y el Centro de Medición MIUC, ¿no? O el esfuerzo propio que realiza ONU Mujeres a través de su escáner de género, que ha encontrado aplicaciones prácticas, como por ejemplo en Ecuador. Pasando a la dimensión de entorno habilitador, por supuesto, todo el trabajo de fortalecimiento de redes nacionales de evaluación, ¿no? A través de la RELAC, ¿no? Es fundamental dentro de la región, como así también lo han sido los esfuerzos de creación de plataformas nacionales y regionales de evaluación, ¿no? En Costa Rica, Ecuador, ¿no? Y ya lo mencioné a nivel regional, ¿no? Y por supuesto en junio, la primera semana de junio, todos nos reunimos también en la Semana de Evaluación G-Local, ¿no? Que partió también hace 10 años, ¿no? En América Latina y el Caribe, ¿no? Y hoy es coordinada por la Global Evaluation Initiative, ¿no? Nuevamente de la voz de sus propios protagonistas, ¿no? Desde UNICEF, ¿no? Quienes impulsaron el programa Excel el año pasado, ¿no? Reconocen esta importante interacción entre generar capacidades individuales para que eso pues, sea un gatillo y un acelerante hacia compromisos y capacidades, cambios de manera institucional, ¿no? Recogido a través de su equipo de la Oficina Regional de Evaluación, Michael Kraft y Carlos Rodríguez, ¿no? Desde JPAL-LAC
Su foco ha sido el uso de la evidencia y lograr institucionalizar a través de distintos tipos de iniciativas, ¿no?, que los gobiernos utilicen esta evidencia, ¿no?, y la generen, ¿no?, a través de conexiones con la academia, ¿no?, particularmente en el caso de ello a través de las evaluaciones de impacto experimentales, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, sobre todo en este espacio, ¿no?, tenía que estar muy presente también la mirada de RELAC, ¿no?, que viene de nuestra propia, de la propia Brenda, ¿no?, Buccelli, ¿no?, enfocando la importancia, ¿no?, que el trabajo y la planificación que tiene RELAC para fortalecimiento de las redes nacionales de evaluación, ¿no?, como actores clave en el fortalecimiento de los sistemas nacionales, particularmente en la dimensión de oferta, ¿no? Tanto de una perspectiva proveer las evaluaciones, ¿no?, como también proveer la voz y legitimidad, ¿no?, de distintas visiones en el marco de una conversación y un diálogo en los espacios institucionales del ecosistema de evaluación. Con esto ya me acerco al final de la presentación, ¿no? Y recordando que en el comienzo les comentaba que la idea de esta presentación o esta publicación era llegar a una visión panorámica, ¿no? Una visión panorámica que por supuesto siempre va a ser una muestra, ¿no? Existe una variedad de iniciativas dentro de nuestra región, esfuerzos, ¿no? Y va a ser siempre muy difícil reflejar toda esa variedad y heterogeneidad de esfuerzo en una sola listado, en una sola tabla, ¿no? Pero al llegar a este recuento, ¿no?, de iniciativas, ¿no?, podemos visualizar, ¿no?, que hay un conjunto, un caleidoscopio de iniciativas de fortalecimiento en la región, ¿no?, que cruzan a distintos países, que se pueden organizar a través de distintas dimensiones de INSEE o a través del nivel que éstas abordan, ¿no?, entregadas por diversos actores siempre trabajando en conjunto con los gobiernos, ¿no? Esta tabla refleja esa riqueza, refleja ese caleidoscopio, ¿no?, que es complementado también por los esfuerzos que se realizan, ¿no?, a nivel de diagnóstico como INSEE y MESA, ¿no?, en varios países también por actores que han estado trabajando fuertemente en el fortalecimiento de los sistemas nacionales, ¿no? Concluyo por ende con mi última lámina de aprendizaje y desafíos. ¿Qué fue lo que aprendimos a través de esta publicación? Que existen contribuciones sustantivas de los actores en múltiples dimensiones y niveles de los sistemas nacionales, que hay una hermosa pluralidad e heterogeneidad de iniciativas que persiguen objetivos diversos, algunas de ellas se especializan en ámbitos específicos del sistema, que son complementarios, y eso es una muy buena noticia, ¿no? Porque eso significa que el ecosistema en su conjunto es lo suficientemente variado y tiene el potencial para desarrollar sistemas nacionales de monitoreo y evaluación hacia su nivel óptimo, ¿no? Y que existe también una necesidad de intercambio de experiencias, como bien mencionó Viviana, ¿no?, al haber países que han desarrollado ciertas capacidades que otros aún no han desarrollado, ¿no? Y ahí desde CLIAR-LAC ya estamos habilitando un espacio de diálogo entre representantes de países de la región, que de hecho tuvo su primera sesión la semana pasada con 8 países de la región abordando específicamente el tema de uso de evaluación, ¿no? Pero también identificamos desafíos, ¿no? Y acá donde tenemos tenemos manos a la acción, ¿no? Las necesidades de los sistemas nacionales parecen exceder a la oferta disponible, ¿no? Uno puede ver una pluralidad de iniciativas que están en la región, pero eso no significa que cada una de esas iniciativas esté disponible para cada sistema nacional, ¿no? Por ende, resulta relevante la búsqueda de eficiencia en el ecosistema, evitando duplicar algunos esfuerzos, ¿no? Y ahí han habido conversaciones dentro de este ecosistema, ¿no?, que han reconocido este tipo de posibles traslapes, ¿no?, y la importancia, por ende, de avanzar desde la colaboración vigente, que es muy alta en América Latina y el Caribe, es una muy buena noticia, hacia una mayor coordinación estratégica entre estas iniciativas, lo que claramente es el desafío en el cual nos encontramos hoy, también desde CLIAR-LAC nos hacemos parte y responsable en lo anterior. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Ha sido un gusto estar aquí con ustedes y poder presentar el panorama de iniciativas de fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias al doctor Cristian Crespo por tan excelente presentación. Y ahora nuestra próxima y última presentación es Entre lo técnico y lo estratégico, el caso colombiano y la selección de intervenciones a evaluar, por el profesor Ellison Freddy Nanclares. El profesor Ellison Freddy Nanclares es economista de la Universidad América,
con un máster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, además con formación en Flaxo y en el Colegio de Jalisco, México. Desde el DNP ha construido una amplia experiencia en la evaluación de políticas públicas asociadas a diferentes sectores del país, promoviendo el uso de nuevas metodologías de evaluación e insumos como el uso de imágenes satelitales. Dirigió la primera evaluación de Colombia sobre la coherencia de política con los objetivos de desarrollo sostenibles y también la primera aplicación del enfoque Footprint en una evaluación de política pública liderada por un país. Adelante, ahora escucharemos al profesor Elison Freddy Nanclares. Bueno, hola, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, Perfecto, bueno, muy bien. Pues primero agradecer el espacio. Creemos que este tipo, digamos que de escenarios son muy relevantes, no solo para nosotros como país, sino también para la red latinoamericana, ¿no? El poder compartir de alguna manera el granito de arena que cada uno tratamos de poner a lo largo de todo el ciclo del proceso de evaluación, eh, consideramos que es bien relevante pensando en poder capitalizar también eh, buenas prácticas a lo largo y ancho de alguna manera de nuestros países. Y un poco esa es la gran intención que tiene como esto que les venimos a contar, y es de alguna manera poner sobre la mesa que el ciclo de evaluación tiene un principio y de alguna manera tiene un fin que se revitaliza, ¿no? Y ese principio muchas veces marca realmente, que es un poco lo que ha tocado Viviana y Cristian al final del día, y es cómo utilizamos todo lo que generamos, ¿no? No me voy a centrar en el uso, pero sí me voy a centrar como en esa primera etapa que creemos que es fundamental y que creemos que además pocos hablamos de esta primera etapa, que es la etapa en la que podemos definir cómo dar pasos de avanzada y conformar una buena agenda de evaluaciones, ¿no? Muchas veces lo damos por sentado. Muchas veces creemos que puede ser un ejercicio un tanto trivial, pero que tiene sus complejidades, y de ahí, de alguna manera, el poder compensar o la intencionalidad de poner a dialogar todo el saber técnico, el diálogo técnico de qué considerar versus todo lo que tiene que ver con lo estratégico. Entonces, con esta breve introducción, quiero partir digamos que de cómo está soportado nuestro Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Y ya como lo han mencionado, nos lo han anticipado un poco, pues nosotros tenemos un sistema bastante sólido que viene desde la misma Constitución Política de Colombia del 90, que ha venido creciendo a lo largo del tiempo. En donde pues el primer ejercicio fue vincular pues este mandato constitucional de hacer seguimiento, de hacer evaluación con los planes nacionales de desarrollo. Y ese fue un granito que de alguna manera marcó los pasos que venían posteriormente. Hacia 1995, pues ya se consolida el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados como sinergia, ¿no? Y aparece el primer documento de política que habla de nosotros como sistema nacional. Más adelante, en el 2004, ya empezamos a hacer distinciones. Entonces, es separar un poco que el seguimiento no es lo mismo, o el seguimiento y el monitoreo no es lo mismo que la evaluación, que tienen propósitos distintos, que tienen propósitos diferenciados, y por supuesto demanda esfuerzos completamente matizados y enfocados a un fin distinto. Y hacia el 2014 y 2015, que es, digamos, que el marco normativo que hoy nos está rigiendo, digamos que a nivel más desagregado de nuestro nivel normativo, es el decreto 1082 del 2015, en donde esto termina siendo un piso o una carta de navegación para todo el proceso de evaluación del país.
en donde por un lado se definen pues cuáles son como los actores que deben involucrarse a lo largo del proceso de evaluación, pero también define algunas funciones y esto es relevante para poder, digamos, que garantizar que el flujo se dé de la mejor manera posible. Pero no solo esto, además también nos permite conocer parte de ese proceso. Y parte del proceso es entender que hay unas etapas del proceso de evaluación y que esas etapas van desde la misma selección de las intervenciones a evaluar consolidadas en una agenda anual hasta el mismo uso de los resultados, ¿no? Acá, en este ratico, nos vamos a centrar mucho en la parte de selección, pensando en justamente cómo lograr consolidar una agenda que pueda ser atractiva inclusive pues, para los tomadores de decisión. Y al final, pues tenemos el COMPES 4083 que ya ha referenciado también Cristian, que es nuestro instrumento de política pública. Es un documento que busca fortalecer la institucionalidad y el uso de la evaluación. Que esto de alguna manera es como el gran reto, aunado un poco como a las métricas que nos mostró Viviana del INSE, en donde hay un gran margen todavía por abarcar pensando en lograr materializar este gran esfuerzo, ¿no? En términos presupuestales, técnicos, administrativos, etcétera. Y para eso, pues entonces, destacar tres cosas principales. La primera es que logramos que efectivamente exista un compromiso entre nosotros como agente evaluador versus la entidad que termina ejecutando el proceso, digamos que la intervención pública objeto de evaluación. Por otro lado, aparece el índice de uso que también pues ya lo han mencionado. Es un índice estructurado, es un índice que pues tiene sus modos para poder ser construido y pues ya contempla de alguna manera el mecanismo también pues para poder hacer esa medición, que es un poco digamos que en lo que vamos a profundizar o va a profundizar nuestro compañero Alejandro Corrales más adelante en otro espacio, ¿no? No en este propiamente, pero sí en la siguiente charla. Y finalmente, pues muy bueno el compromiso, muy bueno medir el nivel de uso, pero pues también es necesario avanzar en la fase de seguimiento de los compromisos que pues los actores, tomadores de decisión que ejecutan las intervenciones públicas, pues deben surtir pues para garantizar que las recomendaciones pues se hagan una realidad. Bien. Entonces, ahora mencionarles que para nosotros poder definir como qué elementos contemplar o poner sobre la mesa para determinar, pues, en un stock, imagínense en un stock de alrededor de 200 intervenciones públicas que se están postulando para evaluación, llegar a un número de alrededor de 20, ¿sí? Entonces hay que tener unos criterios y esos criterios pues deben de ser lo más objetivos posibles, ¿sí? Y pensando en esto, pues lo que tratamos fue de definir una especie de conceptualización técnica en función de determinar como las condiciones de evaluabilidad de cada una de las intervenciones públicas que pues han sido postuladas, ¿no? Que eso es parte de la, digamos que operativa, que también más adelante les puedo contar y dar un poco de detalle. Para esto entonces, pues simplemente les voy a rescatar acá parte de lo que logramos investigar. Eh, por allá la UNEC y la OCDE hacia el 2016 y en el 2010 en el caso de la OCDE, pues encontraron que el proceso de evaluación de viabilidad de una intervención pública debería estar como atravesado como por tres, cuatro grandes elementos. El primero es que la intervención pública estuviera bien definida, de tal manera que, ¿cómo es estar bien definida para ellos, no? Y es que tenga unos objetivos claros, es que tenga una disponibilidad de datos a costo razonable y que pues al final pues haya imparcialidad en el proceso de evaluación, que es lo que se persigue, ¿no? Si estos elementos se daban, en ese caso, pues se consideraba que el proceso de evaluación es viable. ¿Listo? Es, digamos que un escenario bastante reducido de lo que pues, se miraba de acuerdo como a estos autores. Por otro lado, cuando uno mira la guía de Mideplan en el 2017, uno encuentra
que al final ponen sobre la mesa pues cuáles son los factores que afectan esa evaluabilidad, ¿no? Y pasan por la calidad de la planificación en términos de la coherencia que debe haber en la estructuración de la intervención pública. También hablan un poco como de mirar ese diagnóstico que soporta la intervención pública, es decir, si está articulada la necesidad como con el problema. Eh, Mirar también los temas de estrategia programática, ¿sí? Pensando en que si efectivamente al final del día, cuando se han implementado, pues digamos, las intervenciones efectivamente logran ser efectivos. También hablan sobre la información de la intervención, entonces acá ya empiezan a aparecer elementos comunes en donde pues se necesita información que resuelva un poco el proceso de evaluación. Pero acá además aparece el tema del contexto político, que es algo que en definitiva a todos nos afecta si queremos hablar de uso de la evaluación al final ya del ciclo, ¿no? Entonces es entender que el contexto político también es un elemento fundamental para poder seleccionar una agenda adecuada. Y pues al final pues también todo se reduce a que hay restricción presupuestal y pues se necesita definir pues cuál es la cantidad de recursos que pueden ser adecuados para llevar a cabo el proceso de evaluación deseada. La RELAC hacia el 2016 pues también habló de unos criterios de evaluación de la evaluabilidad en donde pues destacan 5. La pertinencia, pues para mirar que efectivamente la evaluación sea relevante de acuerdo como a los objetivos y necesidades que hoy ese problema pueda recobrar. Temas de mesurabilidad, en donde pues efectivamente existan datos para poder hacer los procesos de evaluación y acá hacen una distinción, no solo datos cuantitativos, sino también datos cualitativos. Y por otro lado también mencionan el tema de accesibilidad y acá esto es bien interesante porque no basta con tener la información, es decir, con que exista la información, el stock de información, sino que también es necesario identificar si esta es asequible o no. Porque pues puede que, y lo sabemos en nuestros contextos, y es que puede haber un gran celo en poder, digamos que disponer de los recursos informativos que acopian cada uno de los programas en servicio de los procesos de evaluación, entendiendo que muchas veces la evaluación también digamos que se puede confundir con la del proceso de auditoría, que es algo que nosotros pues en el mundo de la evaluación tratamos de siempre decir son cosas distintas, objetivos distintos, pero que eso al final termina digamos que mellando el tema de accesibilidad. Entonces acá este es un elemento también bien relevante. Y por otro lado habla del tema de oportunidad e independencia, pensando como en que efectivamente eh, el proceso de evaluación sea en el momento adecuado para la toma de decisiones, pero además que los resultados sean insesgados. Es decir, que no haya de algún modo involucramiento de intencionalidades frente a los procesos, al resultado final digamos que hay incentivo, puede haber incentivo para solo mostrar lo bueno, ¿sí? Pensando en todo el ciclo de presupuesto, ¿no? Y es que si hago bien la tarea, pues me dan plata. Es un poco, digamos, que el incentivo que está allá, además del costo político. Bien, esto digamos que es el breve resumen, pero además del cómo está esto, digamos, teóricamente, también quisimos ver un poco en cómo los países hacen sus procesos de priorización, tratando de comprender un poco como la institucionalidad también que hay detrás de esto, ¿no? Y pues acá les voy a mostrar también como parte, digamos que del ejercicio de revisión que hicimos. Encontramos que hay algunos países que son más centralizados en sus sistemas de evaluación, hay otros que son, digamos que más en torno al tema fiscal, asociado a la evaluación con los presupuestos, hay otros que son más descentralizados y hay otros que les gusta más lo experimental, más digamos que laboratorio de investigación. En el caso de Canadá, pues encontramos que hay una oficina de tesoro, que digamos que esta oficina tiene una división de resultados y pues que la premisa allí es que todos los programas deben ser, digamos, los programas financiados deben ser evaluados cada 5 años. Entonces, acá de alguna manera el proceso de selección está casi que supeditado a esa temporalidad. Bien. En el caso de Chile, pues acá Cristian es el experto en esto, pero me voy a atrever a decir un poco lo que encontramos.
y es que pues efectivamente pues allá se encuentra como con el sistema de evaluación, control y gestión a través del gobierno central, que se hacen una selección de propuestas a través de un comité interministerial, perdón, y que adicional a esto, digamos que la parte técnica, que vuelve y aparece entonces el componente del contexto político, y es que el Congreso también puede incidir en la conformación de esa agenda, ¿no? Listo. Seguro Cristian puede dar mucho más detalle del caso chileno. En el caso de Sudáfrica, encontramos que pues se cuenta también como con un marco nacional de evaluación, que es el encargado de dar como los lineamientos a todo, digamos que su territorio, especialmente como a los departamentos de planeación, de monitoreo y demás a nivel territorial. Pero el departamento de planeación, monitoreo y evaluación es quien termina aprobando de alguna manera la conformación de esta agenda. Acá algo interesante en el caso de Sudáfrica es que, pues si bien es cierto, también están obligados a evaluar aquellas intervenciones que llevan alrededor de 5 años. Acá la gran premisa es que deben de superar el monto de los 27 millones de dólares asignados a esa intervención en particular. Costa Rica, pues Costa Rica, pues los partners de Costa Rica, pues ellos también tienen un sistema nacional de evaluaciones, ellos definen unos requerimientos también para estructurar propuestas y presentarlas. Como bien, pues ya ustedes les he contado también arriba que ellos tienen sus propias guías y en el marco de esas guías de alguna manera dan como esas pautas. Y adicionalmente ellos también tienen una metodología donde aplican como esos criterios de priorización que están en las guías, les dan una valoración y sobre esa valoración pues tienen digamos que la oportunidad de poder seleccionar o hacer su selección de agenda. Acá algo importante de mencionar de Costa Rica es que su agenda es cuatrienal. En este caso, ellos programan en el primer año de gobierno, en el marco de su Plan Nacional de Desarrollo, cuál es la agenda de los próximos 4 años y sobre esa base es que ellos ejercen, digamos que todo la parte de evaluación. En el caso de México, pues bueno, ya también se ha mencionado, es un sistema que está en reestructuración. En su momento, pues se hablaba de que pues, la evaluación de diseño era obligatoria, especialmente para los programas que llevaban alrededor de un año operando o menos. Em, También digamos que pues existía un comité que hacía como la selección de esos programas sociales. ¿Por qué? Porque en México estaba muy enfocado, digamos que Coneval, en temas de, digamos que los programas sociales. Hoy de un poco la parte disruptiva es que quieren elevarlo un poco para contemplar otro tipo de programas, pero pues digamos que los mecanismos de selección es lo que de alguna manera cambia fuertemente en esa conformación de esa agenda. Brasil, pues Brasil tiene un grupo que es el CIMA, que está como coordinado por la Contraloría General de la Unión con el Ministerio de Economía. Ellos hacen priorización de, digamos que diferentes métricas, gasto, el tema de riesgo y el tema de alineación con planes estratégicos. Em, ¿Quiénes son los que terminan proponiendo de alguna manera el stock de intervenciones? Son los ministerios sectoriales, pero al final es, digamos que el CIMAR quien termina tomando la decisión de quiénes son los ganadores, por así del concurso. Y lo relevante acá, o el detalle acá, es que están obligados a ser evaluados cada 4 años, digamos que los programas que tengan inversiones superiores a los 90 millones de dólares. Finlandia, perdón, Estados Unidos, en Estados Unidos pues es un modelo un tanto distinto. Ellos tienen una oficina de administración de presupuesto que es quien da los lineamientos. Allá existen unas comisiones para las políticas basadas en evidencia. Entonces allá se habla mucho, digamos que de la parte experimental y pues al final son las agencias quienes terminan priorizando sus necesidades de evidencia y sus procesos de evaluación. Entonces hay como agencias digamos que a nivel descentralizado, que es la que termina dándole como esa viabilización a esos procesos. En el Reino Unido existen como nuevos centros que son los WhatWorks. A través de esos centros es que digamos que se dinamiza todo el proceso de priorización.
Cada uno de estos centros hace su propio ejercicio de priorización internamente y al final son algunas de las agencias las que terminan financiando. Entonces es como por demanda un poco, pensando en esa premisa de que necesito los recursos para poder evaluar, entonces pues se terminan fijando en los más interesantes para ellos. Bueno, acá lo dejo, digamos que en términos de ese panorama global. Y ahora, pues contarles qué pasaba con nosotros internamente, ¿no? Cómo lo veníamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, nuestro diagnóstico interno, pues está muy de la mano del COMPES 4083, donde allí reconocemos que hay un limitado diseño y ejecución de las evaluaciones, reconocemos que hay un limitado uso de la información y las evaluaciones existentes y que hay unas fallas en la institucionalización y formalización de las evaluaciones. ¿Y esto cómo se ve traducido? En que la capacidad técnica de los equipos, digamos que descentralizados del nivel, bien sea nacional o del nivel territorial, pues es baja. Eh, también hay una restricción presupuestal y es que hay una limitada asignación de presupuesto para poder hacer ejercicio de evaluaciones. Hay una alta concentración sectorial. ¿Y esto qué significa? Que generalmente son los mismos sectores los que demandan evaluación. Y hay algunos que pues están, digamos que en stand-by, como que no les gusta mucho el tema, como que no les es atractivo, y se amarra mucho también a la capacidad técnica, ¿no? Porque al final el dar el paso de avanzada obliga un poco a comprender la utilidad del proceso de evaluación. Y pues por otro lado, pues hay cobertura limitada de demanda, pues como les mencionaba, alrededor de 200 temas son los que entran en concurso anualmente y de esos 200 temas, pues alrededor son más o menos 20 los que terminan siendo priorizados al final en una agenda anual, en los diferentes modelos. Tenemos modelo de evaluación externa, modelos mixtos, modelos de evaluaciones internas y pues uno con otro van sumando más o menos las 20 evaluaciones. Entonces, de acá, pues lo que buscamos es capitalizar, digamos que estos indicadores para poder definir cómo potenciar y optimizar nuestro modelo a lo largo del proceso. Y por eso, de alguna manera, entender que si logramos mover esto desde la misma fase de la selección, creemos que podemos dinamizar hacia adelante pues todo el proceso digamos, del ciclo de evaluación. Entonces acá simplemente mostrarles un poco, digamos que del antecedente, esto cómo se hacía, esto también como se dan cuenta es un tablerito que viene como progresivamente, en donde pues generalmente se daban en resumidas cuentas a lo largo de estos años como que un respaldo asociado al decreto que les mencionaba, al 1082 del 2015, y se daban algunas líneas temáticas específicas para que pues, los agentes propusieran sus temas y definieran sus temas. Se intentó a partir del 2014 intermitentemente utilizar ya como una matriz un poco más estructurada, definiendo como algunas variables concretas que permitiera dar luces del qué es lo que están postulando, ¿no? Porque digamos que acá un poco el propósito era ese, y es saber, entender un poco la dinámica del programa, entender qué buscaba y entender de alguna manera, pues, qué necesitaban responder, ¿sí? Básicamente eso era lo que se buscaba en esas primeras etapas. Y si uno se da cuenta en términos de variables, pues también ha sido como un idas y venidas. Solo hasta el 2018 en adelante es que comenzamos a tratar como de madurar un poco el qué preguntar, ¿no? Unas preguntas un poco más intencionadas que no solo nos diera información a nosotros, sino que también les ayudara a estructurar a a los postuladores. Y esto entonces al final, pues lo que nos da cuenta es de que este modelo como lo teníamos, pues nos estaba empujando a avanzar hacia una estandarización del proceso de priorización, reduciendo mucho también la subjetividad en el cómo definir qué procesos de evaluación eran los que debían estar o no en la agenda y por tanto, pues definir como esos criterios homogéneos que nos lleven hacia una elección y conformación y construcción de una agenda con mejor calidad. Bien, entonces ahora viene la estrategia, ya acá un poco es reconocer
que el decreto, como les mencionaba al inicio, pues nos dice el cómo y el quién de alguna manera y el procedimiento. Entonces acá aparecen todos los actores, que son las direcciones técnicas del DNP, aparecen los ministerios sectoriales, aparecen los departamentos administrativos que están adscritos, digamos que son del mismo nivel ministerial, solo que pues su enfoque es distinto, y aparecen las entidades vinculadas y adscritas como a esos ministerios y departamentos administrativos. Teniendo claro que el mismo decreto nos define qué es estratégico y esto también es fundamental para, pues digamos que poder apuntar a que estos son como los elementos que de alguna manera tienen un mayor nivel en términos del poder dialogar desde el punto de vista político versus el punto de vista técnico. Y para eso, pues cada uno tiene como sus propios deberes y funciones. Y de pronto acá, pues hacemos un principal énfasis que desde el punto de vista técnico es donde nos interesa en este momento o en esta fase, digamos que del ciclo, digamos que centrar esfuerzos como para garantizar que efectivamente los pasos subsiguientes pues tengan el efecto deseado. Ya acá, ya prácticamente vamos concluyendo. Acá estamos resumiendo el modelo digamos, del cómo lo hacemos. Entonces tenemos estructurado tres fases, ¿sí? Tres fases dentro, digamos que la gran fase, el gran fase del proceso, que es la de selección de la política, en donde estas tres fases se definen como solicitud, procesamiento y priorización. La fase solicitud tiene tres pasos. El primero, digamos que es como la de los preparativos, en donde tiene que ver como con estructurar la comunicación escrita, que vamos a solicitarle a cada uno, digamos que de los sectores, a los actores que vimos arriba en el esquelético que les mostraba, les solicitamos a ellos directamente el cómo y les damos los parámetros, los lineamientos y en el dónde hacer la postulación. Y ese dónde es el siguiente paso, que es el diseño. Diseñamos un formulario estructurado para la recolección de datos con las variables que definen de alguna manera el nivel y condición de evaluabilidad que es deseable en cualquier intervención, pensando en que efectivamente esto nos guíe la decisión de la mejor manera posible y de la manera más objetiva posible. Y para dar el paso siguiente, y es que cada quien en sus entidades entran al formulario, es un formulario online que compartimos a todos por medio de esa carta, de esa comunicación, y ellos hacen la postulación. En el marco de ese enlace también lo que hacemos es enviarles como el formulario en PDF para que tengan una guía inicial de cuáles son las preguntas que estamos haciendo, de tal manera que ex ante, es decir, antes de sentarse a diligenciar el formulario, tengan la información necesaria que les permita hacer el ejercicio de la mejor manera posible. Y ahí damos paso a la siguiente fase, que es la de procesamiento y análisis. Acá entonces nosotros internamente, digamos que de la dirección a la que pertenezco, de la subdirección de evaluaciones, hacemos ese análisis preliminar. Y ese análisis preliminar, entonces, lo que nos lleva es a definir o a construir un índice de priorización, que es un poco lo que podemos ver acá en el costado derecho de la pantalla, en donde es más o menos el output de lo que sale de ese índice, ¿no? Entonces tenemos un ranking ordenado en donde podemos identificar la intervención en particular, podemos identificar esa intervención em, a qué sector está perteneciendo. Entonces, si se dan cuenta acá, ya también hay diversidad de sectores y es algo que hemos logrado ya, digamos que con estas aplicaciones de estos dos últimas agendas, y al final nos da unos puntajes. Pero si ustedes notan, hay un puntaje final, hay un puntaje total y hay una conclusión. Y esto, digamos que ¿por qué lo dejé? Lo dejé intencionalmente, ¿sí? Y esto es nuevamente el título digamos que de esta conversación, y es que hay que dialogar entre lo técnico y lo estratégico. Resulta que en lo estratégico hay mandatos legales. Hay temas que van, digamos que más de fondo, en donde muchas veces el legislador nos dice tiene que evaluar, o el documento de política en particular nos indica que debe evaluar, o una auditoría o una contraloría nos dice que debemos evaluar.
Entonces, en ese caso, pues lo que hacemos es que analizamos la evaluabilidad para saber en qué condiciones encontramos esa intervención en particular, pensando también en qué tipo de evaluación es la que necesitamos realizar dadas esas condiciones, pero por otro lado, pues sabemos que casi que es una inclusión forzosa al final del día en la agenda, pero eso no tiene que limitar, digamos que la mirada técnica, porque al final nos vamos a enfrentar con esto. En el día a día, en el quehacer de la evaluación, tenemos que jugar con esto. Y entonces, pues sí, al final pues nos va a decir que si tiene un buen o un muy mal nivel o un regular o un muy bajo nivel de evaluabilidad, de tal manera que con esta información nos vamos al siguiente paso, que es la de la fase de priorización, en donde pues hacemos unas mesas de trabajo con los sectores. Es decir, si son 10 las intervenciones del sector de inclusión social o la de justicia y de derecho, nos sentamos con ese sector para discutir sobre esas 10 intervenciones de acuerdo a este índice también de priorización. Em, y producto de esas discusiones conjuntas, entonces pues llegamos a una primera conclusión, y es que se vuelve como que perdónenme la expresión, se vuelven a barajarse como los naipes, ¿no? Es decir, que vuelven y se reprioriza porque vamos a tener acceso a información de primera mano que puede variar un poco esta calificación inicial, ¿no? De tal manera que al final, pues llevamos esto a un criterio experto, es decir, que hay una valoración de criterio experto interna y en conjunto con ellos, lo que también es bueno para el uso, porque al final estamos, digamos que, reduciendo la probabilidad de no uso, ¿no? Y parte de las dimensiones que contempla el índice de priorización es eso, ¿no? El uso, la disponibilidad de datos, el tema de planificación, el tema de diagnóstico. Es parte, digamos que ese ejercicio de revisión teórica lo hemos plasmado acá. Y al final, esa suma, el criterio experto, más las mesas de trabajo, más el resultado de índice, nos lleva a la consolidación de una agenda preliminar, a una aprobación de una agenda que al final debe ser aprobada por el nivel directivo, pensando en ese respaldo, digamos que del más alto nivel. Y pues publicamos esto como pues para dar el paso a la siguiente etapa, que es o bien sea la de contratación, digamos que el diseño propio de la evaluación, de hacia dónde va. Con todos estos elementos tenemos los puntos de partida como pues para ya imaginarnos hacia dónde va la evaluación y hacer la construcción de la teoría de cambio, etcétera, que digamos que es parte, digamos que de otro escenario. Eh, es esto, simplemente lo quería dejar acá. Digamos que las grandes reflexiones para cerrar un poco acá es que el soporte legal nos da mucho pie para poder hacer muchas cosas. El tener información estructurada también siento que nos ayuda también a ir tomando no decisiones solo de hoy, sino que nos permite ir viendo la historia de lo que va pasando con nuestro proceso de evaluación, nuestro Sistema Nacional de Evaluaciones en función de la toma de decisiones. Y muy seguramente en un futuro podremos hacer ejercicios en donde tomemos este índice de priorización versus el índice de uso, ¿no? Y eso va a ser muy interesante poderlo ver. Y es si efectivamente logramos hacer una mejor construcción de agenda, involucrando a los actores que son, se va a ver reflejado en últimas en lo que deseamos, no solo acá, en nuestro continente, sino me atrevería a decir que en el mundo estamos tratando de ver la mejor manera de poder dar pasos de avanzada para que efectivamente se utilicen los resultados y los grandes esfuerzos. Lo dejo acá. Espero haber estado a tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias por su presentación. Y ahora tendremos una sección o una sesión de preguntas, respuestas y comentarios. La primera pregunta es de Edgar Martínez Mendoza. Y él dice, muy interesante las tres ponencias. Una pregunta para Ecuador y Colombia. Como nos muestran, consolidar el sistema de monitoreo y evaluación toma varios años. En su experiencia, ¿qué elementos, iniciativas pueden acortar los tiempos de los países que van iniciando o que están retomando los temas? Repito la pregunta. Bien, bien, no, es que estaba viendo, perdóname, me distraje un poco. Creo que Viviana salió.
Sí, ella se Sí, ella Sí, tuvo que salir, le excusamos porque tenía sí. otra ponencia y tuvo que salir. Ok, Bien, la pregunta es la siguiente. Para Ecuador y Colombia, como nos muestran, consolidar el sistema de monitoreo y evaluación toma varios años. En su experiencia, ¿qué elementos, iniciativas pueden acortar los tiempos para los países que van iniciando o que están retomando los temas? pues mira que recogiendo un poco las palabras de Cristian en su presentación, siento que hay un capital técnico, un capital humano muy importante asociado a la cooperación. Entonces está el GI, está Deval, está GIZ, está un montón de agencias y de redes de evaluación que a mi juicio pueden ayudar mucho a la toma de decisiones en la consolidación de un sistema. Y sí siento que eso ayuda a cortar mucho los espacios, las oportunidades de mejora, porque además estos agentes también llevan mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? Y no construyendo solos, sino que también al final ha realizado construcción conjunta con los países que de alguna manera pues, pueden decirse que llevan la batuta en esto, ¿no? Y esos aprendizajes siento que pueden ser muy valiosos para poder avanzar. Y el otro elemento que diría yo es que al final si no hay digamos que un piso normativo que viabilice esto, es tratar de llevar las conversaciones al más alto nivel. Eh, y acá uno esto con los instrumentos que genera la cooperación internacional, y es que para muchos gobiernos el escenario de cooperación internacional muchas veces implica visibilización, por un lado, reconocimiento y también, ¿por qué no decirlo? Digamos que fuente de algún modo de inversión, no solo en capital monetario, sino en capital técnico, ¿no? A través de transferencias, modelo de transferencias y demás. Lo dejo ahí, Le damos paso al doctor Cristian. Crespo, Sí. que está levantando la mano. Sí, no, bueno, aprovecho de saludar a Edgar, ¿no? Y abordar la pregunta quizás con un poco de trampa, ¿no? No voy a responder sobre Ecuador, pero quizás sí me gustaría referirme a los casos de Guatemala y República Dominicana, ¿no? El caso de Guatemala, Edgar lo conoce muy bien porque hemos estado trabajando juntos en este último país recientemente, ¿no? Entonces diría como, abordando su pregunta, creo que una práctica en complemento a lo que acaba de poner sobre la mesa Elitson, de como la cooperación internacional en el alto nivel, es tratar de construir una comunidad de práctica en el nivel operativo del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Guatemala? Y creo que fue una estrategia muy acertada, ¿no? Antes de que el sistema se institucionalizara, se empezaron a construir lazos entre los profesionales de las áreas de monitoreo y evaluación, que hoy son, en cierta manera, le están empezando a dar el sostén legal y luego operativo a ese sistema, ¿no? Lo que acaba de pasar en República Dominicana es que también ha habido un proceso de fusión, como está caracterizando a varios países, ¿no? Donde el Ministerio de Planificación empieza a ser absorbido, fusionado con el de Hacienda, Economía, ¿no? No sabemos muy bien cómo van a repartirse los nuevos profesionales de especialistas en evaluación del país, pero sabemos que muy posiblemente van a seguir en el gobierno. Lo que estamos tratando de hacer es juntarlos a través de una comunidad de práctica para que independientemente de cómo queden repartidos, ¿no? Sigan conversando entre ellos, ¿no? Y con la validación que tiene que esa comunidad de práctica venga de un interlocutor externo como una organización de la cooperación internacional, lo que permite reducir ciertas barreras de entrada o aspereza entre los potenciales miembros, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de ir construyendo una comunidad de práctica, que no es algo tan costoso de hacer en esto hoy día de muchos encuentros virtuales, ¿no? Puede ser también una estrategia complementaria para ir navegando estos procesos, ¿no? de cambio institucionales que están caracterizando varios de nuestros países en la región. Muchísimas gracias, doctor Crespo. La doctora Rosario indica, me alegra saber que puedan estar trabajando con mi patria, República Dominicana. Otra pregunta que tengo para ustedes, o más bien es un comentario, es que Puerto Rico no ha institucionalizado la evaluación.
¿cómo ustedes pueden colaborar en este proceso de institucionalización de la evaluación en Puerto Rico? Buena pregunta. No sé, Cristian, ¿te animas primero? Sí, a ver, creo que Puerto Rico es un caso muy interesante, ¿no? Creo que valdría mucho la pena como pensar cuáles las posibilidades reales que tiene la cooperación internacional de trabajar con el país, entendiendo el estatus especial que tiene Puerto Rico dentro de, en su, claro, en su vinculación con Estados Unidos, ¿no? Creo que naturalmente esa relación, ¿no? O sea, es una relación a atender, ¿no? Dentro de la posible relación o no, ¿no? Que tenga cada una de las distintas agencias en el trabajo con Puerto Rico, ciertamente. Creo que es un estatus muy, muy especial en el caso de Puerto Rico, que creo que no me aventuraría a tener tanta claridad de cómo una agenda con el país se puede operacionalizar en la práctica desde los actores que están en el marco del fortalecimiento de la iniciativa. ¿Existe alguna relación que se pueda crear? No sé si la Universidad de Chile tenga alguna maestría en evaluación de políticas públicas o Colombia, que pudiera ser por lo menos comenzar, porque hemos comenzado el proceso y se detuvo en la legislatura de Puerto Rico porque hay una disyuntiva. O sea, por un lado, algunos senadores piensan que debe comenzar este proceso desde la legislatura. Sin embargo, otros piensan que debe comenzar desde el Ejecutivo. Pero para poder comenzar necesitamos trabajar formando expertos en evaluaciones de política pública, que es bien importante para atender el asunto en el país. ¿Pudiera trabajarse con una conexión entre alguna universidad? No sé si Chile tiene, la Universidad de Chile, alguna maestría o Colombia, esa conexión para comenzar con ese proceso educativo. Claro, y nosotros hace un año publicamos un documento sobre brechas entre oferta y necesidades formativas. Tenía un foco en 5 países, entre ellos Colombia. No estaba Puerto Rico entre esos 5 países, pero ese documento entrega una visión panorámica general de varios actores que proveen oferta formativa en monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. Al menos entrega un marco de posibilidades generales, ¿no? Hoy día nosotros desde CLEAR estamos empezando a avanzar, tenemos ya cursos, ¿no? Hemos trabajado en cursos, de hecho terminamos uno en República Dominicana hace muy poquito, ¿no? También en Guatemala, también en Ecuador, y estamos avanzando hacia la configuración de un diplomado, ¿no? Eso todavía no está listo, pero estamos avanzando en ello. Pero también hay muchos otros actores regionales, ¿no? En múltiples países, México, Argentina, Uruguay, Costa Rica, por nombrar algunos, y disculpe si dejé alguno afuera, ¿no? Con universidades también de alto prestigio, ¿no? Que hoy día tienen oferta formativa en monitoreo y evaluación. También destacaría lo que han hecho varias redes nacionales, ¿no? Que están dentro del marco de la RELAC, ¿no? Partiendo por la peruana, ¿no? y ACEVAL, ¿no? Entonces, sugeriría partir por mirar lo que ya existe, que es amplio, ¿no? Y si de allí puede haber algún actor con el cual se pudiera generar alguna coordinación. Por supuesto, también toda la oferta de Flaxo en varios países merece mucho la atención su análisis. Sí, ahí aparecen de Muy sí. pronto de golpe los enfoques, ¿no? Los enfoques de evaluación. En el caso de México, pues están ahorita desde Colegio Jalisco promocionando mucho el enfoque participativo, ¿sí? Y esto también está muy de la mano con un trabajo que vienen haciendo con Costa Rica y eso, digamos que este tipo de procesos también dan pautas desde las bases, ¿no? Que creo que ahí es lo relevante y es poder entender inclusive qué es una teoría de cambio y cómo debe verse involucrada en los procesos, no solo de la evaluación, sino de la estructuración al final del día, ¿no? Entonces, eso puede, digamos que resultar bien interesante. Y ahí, para complementar un poco lo que menciona Cristian, uno sí puede encontrar, digamos que oferta en diferentes niveles, ¿no? Desde un diplomado, desde un curso, hasta maestría o doctorado, ¿sí? Entonces, hay diferentes niveles.
Y podría, digamos que me aventuro yo acá pensando muy en borrador, y es que uno sí al menos podría pensar en ir buscando la oferta de los cursos iniciales que te dan de al modo, o sea, siento que pueden ser cápsulas que pueden incentivar la curiosidad hacia el mundo de la evaluación, porque no a todo el mundo le gusta de alguna manera todo, pero sí puede generar como esa curiosidad y despertar quizás como el gusto del por qué y entender la necesidad hacia adelante, por qué es necesario evaluar, ¿sí? L- Ujú. Creería ahí. Y ahora, frente a la primera pregunta, algo que hemos hecho con Costa Rica, que hemos hecho inclusive con Cristian, Chile, y a veces es armar cosas muy, digamos que muy enfocadas, espacios de colaboración, ¿sí? En donde compartimos, digamos que experiencias concretas en función de algo. Entonces, por darte algún ejemplo, con Cristian trabajamos el tema de evaluaciones de diseño, ¿sí? También lo hemos hecho con Costa Rica, ¿sí? Entonces son temas puntuales que al final uno podría, pensando en que no es necesario tomar un avión, ¿sí? Y demás, pero sí uno podría aprovechar los canales virtuales para poder ir generando esas condiciones, ir generando de alguna, nuevamente, como esa inquietud respecto a las maneras, a los mecanismos y a las posibles vías. Esto al final del día uno puede pensar que no es una camisa de fuerza, hay diferentes modelos, y uno puede ser tan flexible como quiera en este sentido, pensando también en el nivel de maduración que uno tenga, digamos que como agente evaluador. Y de golpe, ese tipo de espacios también les puede ayudar un montón como para ir imaginándose cómo ir, si se quiere, convenciendo o evangelizando la evaluación, me perdonan el término, internamente como país. Esto es algo que sí o sí creo que todos los países que ya tenemos algún tiempo en proceso o consolidando un sistema de evaluaciones, nos toca todos los días. Todos los días nos toca estar reiterando por qué es importante evaluar la necesidad. Y fíjate que hay algo en particular en los demás paneles en los que he podido estar, y hay algo en común, y es que hay una gran preocupación respecto a que ese interés se está perdiendo. Entonces es cuando quizás más nos toca estar eh, de frente al problema y estar hablando de estos temas y estar relevando la importancia y la necesidad de tomar decisiones informadas en función del bienestar de todas nuestras gentes, ¿sí? Es, digamos, que lo que está ahí de fondo. No me extiendo más. Muchísimas gracias a ambos y a la doctora Lascano por esta presentación tan excelente. Y ahora pues le paso el micrófono a mi compañera Sara Rosario. Y saben que en Puerto Rico les invitamos cuando quieran venir y unirse a este proceso que vamos a estar trabajando. Es nuestro interés trabajar porque es importante el proceso de evaluación como herramienta para el rendimiento de cuentas. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se Carita, vayan, gracias. vamos a tirarnos una foto. Ok. Si pueden, los que deseen y puedan prender su cámara para entonces relax. En lo que pueden encender la cámara, para mí ha sido un honor conocerles y saber que en el mundo hay tantas personas como nosotras, como Gladys y yo, apasionadas con la evaluación, y como dice Elixson, es una evangelización que nunca termina, y que día a día estamos en este proceso de, ¿verdad? De educar, de que la evaluación no es punitiva, sino que es para transformar. Yo creo que eso es bien importante retomarlo dentro de de todas las ponencias que ustedes han realizado en esta tarde. Así que si alguien más desea, déjeme, yo voy a contar a 3, y entonces no se vayan porque se la voy a enviar de una vez por el chat, la foto, para que entonces la guarden porque a veces se pierde. Así Ok. que 1, 2, 3. Listo. Déjeme ver si quedamos lindo porque, ajá, déjeme enviársela por el chat, este, para que antes de cerrar todo el mundo pueda rescatar la foto y me dejan saber si les gustó, si quedamos lindos.
Yo creo que sí, aquí todos somos lindos. Bueno, así que sin más, voy cerrando el foro de hoy, así que ha sido un honor. Yo voy a dejar mi correo electrónico por aquí para no perderlo a ustedes. Si en algún momento voy a Ecuador, voy a Chile, voy a Colombia, pues mandarle un mensajito y decirle estoy por aquí, ¿verdad? Así que por Igualmente aquí, estaré compartiendo el mío. sí. Cuando piensen en Puerto Rico, pues ya saben. Ah, Sí, buenísimo. también si quieren ir a República Dominicana, yo soy dominicana, aunque estoy aquí en Puerto Rico, pero también, ¿verdad? Y me alegra mucho que ustedes estén trabajando el tema allá, porque yo que fui el año pasado, fue bien interesante saber que muchas personas que trabajan en el ámbito de economía y de las finanzas estaban interesándose en el tema de la evaluación y el hecho de que lo puedan hacer ahora de manera formal, con modelos teóricos, como se supone que se haga la evaluación y con un contexto histórico más allá de la parte numérica, que conste que soy maestra de matemática, pero siempre la parte teórico-práctica es bien importante porque no hay nada más teórico que lo práctico. Así que nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, que estén muy bien, un gusto Chao. verles. Chao. Igualmente, Gracias. Cristian. Chao, chao.